Buenos días, hermanos. Un saludo muy cordial desde la Media del Vallés y la sede de la Escuela Evangélica de Teología. Gracias por invitarme a compartir con vosotros la palabra de Dios en esta mañana. Lo vamos a hacer partiendo del pasaje en Filipenses capítulo 4, versículos 10 al 14, bajo el título de El contentamiento cristiano, una joya preciosa. Leamos primero lo que el apóstol Pablo escribió. Yo os lo estoy leyendo en la versión Reina Valera actualizada. Dice así: En gran manera me gocé en el Señor, porque al fin se ha renovado vuestra preocupación para conmigo. Siempre pensabais en mí, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé vivir en la pobreza y sé vivir en la abundancia. En todo lugar y en todas las circunstancias he aprendido el secreto de hacer frente tanto a la hartura como al hambre, tanto a la abundancia como a la necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, hicisteis bien en participar conmigo en mi tribulación. El contentamiento cristiano es una joya preciosa y lo es igual que otra joya porque es preciosa en sí mismo. El contentamiento cristiano reluce, tiene una belleza propia y un valor propio. Es lo primero que quiero destacar de este pasaje en Filipenses 4, aunque reconozco que no soy el primero en describir el contentamiento cristiano como una joya preciosa. La frase viene de un pastor de hace 4 siglos que escribió un pequeño libro con ese título. El contentamiento cristiano es algo precioso. Una joya es preciosa porque reluce, tiene un atractivo en sí mismo, tiene algo que nos intriga, algo que nos llama la atención. Y el contentamiento cristiano es algo que permite que brote el gozo en cualquier circunstancia. ¿Os fijasteis? Cuando leímos el pasaje en el versículo 10, el apóstol decía, me gocé grandemente. Entonces, el contentamiento no es exactamente lo mismo que el gozo, más bien es el estado que permite que brote el gozo. Es abrir el grifo y que pueda salir agua caliente. Cuán diferente es la situación si hemos estado caminando por la montaña, llegamos por la tarde al anochecer a nuestro hotel, el frío quizás se nos ha metido incluso en los huesos y nos metemos en la ducha deseando calentarnos, que salga del grifo o bien esa agua calentita que estamos deseando o un chorro de agua fría, ¿no? Qué diferentes son estas dos situaciones, ¿no? Y es más llamativo todavía de que podamos ducharnos en agua caliente si fuera hay nieve, como vivieron en Madrid hace unas semanas, ¿verdad? Pues Pablo pasa por circunstancias que difícilmente pueden reconciliarse con experimentar el gozo. El apóstol Pablo está en la cárcel, nos lo ha explicado en el capítulo 1 de esta pequeña carta, y está en la cárcel por una situación totalmente injusta. Él no ha hecho nada malo. Y además ahí encerrado, él se preocupa por ciertas situaciones en las iglesias, no puede salir a ayudarles en esa situación difícil que se está dando. Y además no está en una cárcel cualquiera, está en Roma y no sabe cuál va a ser el resultado de su proceso legal. Si no va bien, puede ser ejecutado. No sabe si va a morir, pero una y otra vez de su corazón sale agua caliente. Una y otra vez en esta pequeña carta dice que él se goza. Qué maravilloso, pero qué extraño. Esto es lo que hace que el contentamiento sea aún más precioso, porque es tan raro.
Es tan escaso encontrarnos con esto. Las joyas valiosas lo son por su escasez. Tan pocas personas, incluyendo los cristianos, viven en este estado. Yo os confieso que por cosas mucho más pequeñas de las que pasó el apóstol Pablo, yo abro mi boca y lo que sale es un chorro de agua fría. Quejas, palabras enfadadas, críticas. A veces no las expresamos en voz de forma audible, ¿verdad? Pero en nuestras mentes, en nuestros corazones, corren continuamente ríos de agua fría. Estoy encerrado en casa, no puedo viajar, no puedo reunirme con mis amigos, no puedo reunirme con mis hermanos en la iglesia. Qué mal me siento, qué terrible es mi situación, qué frustrado me siento, qué triste, qué descontento. Y es que vivimos en una sociedad que fomenta el descontento para que consumamos más. No puedo encender el ordenador sin que me encuentre mensajes, pues, como el de Nespresso. Haz tu día a día un día extraordinario. Y de repente, leyendo esto, pues mi día a día, pues ahora parece ordinario. Está bien, normal, pero no es un día Nespresso. Nace un deseo, un cierto descontentamiento. Las redes sociales crean en mí miedo a perderme algo. Veo una foto. Mis amigos están en la foto. Todos sonríen en este selfie. Todos son felices. No me han invitado. Me siento infeliz. Pero topamos con otras personas en situaciones peores que nosotros. Y ellos desprenden otra cosa. Algunas personas van por la vida como babosas, dejando detrás de sí pues rastros de baba. Sabes que han pasado por aquí. Pero otras personas son pues como una de esas florecitas de jazmín. Te llevas una pequeñita y con esa pequeñita flor puedes perfumar toda la casa. Ese tipo de persona promueve la armonía. Ese tipo de creyente siempre alienta a otros en la iglesia, incluso sin darse cuenta. Ese tipo de persona hace que otros se interesen por Cristo, sean atraídas hacia el Evangelio, se pregunten cómo es posible vivir de esa manera. Pues espero que ya estemos viendo lo precioso, el valor que tiene el contentamiento. Pero lo segundo es que el contentamiento es algo posible. Al menos, según este pasaje, es algo posible para todo creyente y en toda situación. Fijémonos, ¿de dónde lo deduzco? Es posible para todo creyente porque al comienzo y al final de este párrafo, Pablo dice en el versículo 10, en el Señor. Y en el versículo 13 dice, en Cristo. Pues esa pequeña frase en Cristo o en el Señor es la definición abreviada que él usa para hablar de ser un cristiano. En Cristo, una persona que ha entrado en un nuevo mundo, en una nueva realidad, una nueva relación con Dios, en Cristo. Fijaros, hay tres grandes ladrones del contentamiento. El primero es la culpa. Ese gran problema ya está solucionado para el cristiano. En Cristo Dios lo ha solucionado. Jesús pagó por nosotros. Nuestra deuda que teníamos con Dios, nuestros pecados están borrados. Todo lo malo que hayamos hecho y lo que nos quede por hacer está ya solucionado. También está solucionado el segundo gran problema del creyente, el temor, y en concreto el temor a la muerte. Pablo en el capítulo 1 lo dijo claro, no sé si voy a morirme, pero si me ha llegado el momento, solo significa ir a estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. El segundo gran problema, pues, también queda solucionado para los que están
en Cristo y por lo tanto solo queda uno más. Y Pablo nos está enseñando que es posible para todo creyente cristiano en toda circunstancia vivir el estado del contentamiento. Ahora, yo soy consciente de que muchos de vosotros habéis pasado y estaréis quizás incluso pasando por circunstancias mucho peores de los que yo esté viviendo o haya vivido. Quizás tu situación es un problema de salud o dificultades en el matrimonio o una situación tensa con los hijos o injusticias en el trabajo o incluso estés ahora en el paro. Igual has perdido seres queridos en la pandemia o otros pues incluso llevan consigo el dolor diario de la disforia de género y nadie lo sabe. Es una cosa que solo lo sabes tú. O igual es un problema con los amigos, están acusados de algo que no has hecho y no es justo y estás preocupado y estás enfadado. Y no es que te falte razón, al menos en parte. Vivimos en un mundo de dolor, confusión y sufrimiento. El contentamiento, por tanto, es difícil, pero según este pasaje no es imposible si sabemos buscarlo en el sitio correcto. Lo que nos pasa es que solemos pensar, si yo estuviera en aquella otra situación, entonces me podría gozar, podría estar contento. Yo pienso en una mujercita a la cual me llevaron a visitar hace algunos años en la sierra peruana, a 4.000 metros de altura en un pequeño pueblo llamado Tarata, una mujer que se llamaba Gregoria. No tenía nada. Cuando llegamos, los 4 o 5 creyentes que fuimos a visitarla, ¡wow! ¿Cómo se alegró? Salió y fue, lo curioso fue, salió a la puerta y después nos dio la espalda y se fue corriendo esta pequeña ancianita. Se fue al pequeño árbol que ya tenía para recogernos una manzanita que realmente aquí, si nos la dieran en el mercadillo, no la quisiéramos, para recogernos un puñadito de maíz tostado para dárnoslo a cada uno. Ella a nosotros. Pero cómo radiaba gozo el rostro de esta mujer. Bueno, igual pensamos, claro, esta mujer y otras como ella, pues como no tienen nada, pues entonces para vivir el contentamiento tenemos que salirnos de la sociedad, tenemos que deshacernos del smartphone. Hagamos un inciso, no nos vendrá mal tomar medidas para evitar que no nos domine en este tiempo de confinamiento, ¿verdad? Pero Pablo dice en este pasaje que él sabe vivir en situaciones de necesidad y sabe vivir en situaciones de prosperidad. Pablo había vivido todas las situaciones posibles. Hay creyentes que no pueden disfrutar de Dios en la prosperidad porque se sienten culpables. Otros no pueden disfrutar de Dios en la necesidad. Se sienten descontentos. Seguramente, como yo mismo, tú tendrás dudas si esto realmente es posible para todo creyente en toda situación. Por lo tanto, aclaremos algunas dudas sobre lo que no es el contentamiento. No es negación de las circunstancias. La palabra que se traduce por contentamiento significa una cierta independencia de las circunstancias, que puedas vivir aunque las circunstancias cambien todavía con una habilidad para gozarte. Pero no significa decir que tus circunstancias son buenas. Un amigo mío llama esto espiritualoide. O sea, preguntas a una persona que sabes que lo está pasando súper mal y te, todo bien siempre, como la película Lego. ¿Lo habéis visto? La cancioncilla, todo genial, ¿no? O sea, todo genial siempre. No. El contentamiento cristiano no es negacionista, es realista. La pequeña frase todo lo puedo en Cristo muchas veces se saca fuera de contexto como si significara que los creyentes pueden volar. No, no es eso. No está hablando de eso. Yo no puedo sacar un 10 en todos los exámenes simplemente porque soy cristiano. No puedo ser tan rico como Rockefeller, pero sí puedo ser tan contento o más que él.
El contentamiento cristiano tampoco es evasión, no es huir de las circunstancias. Ahora la evasión más fácil es en las pantallas, ¿no? Y sabemos que esto no promueve precisamente el contentamiento. Hay estudios que demuestran que cuantas más horas estemos en las redes como Facebook o Instagram, más infelices nos sentimos. Tampoco es cuestión de temperamento. A veces pensamos, bueno, eso será Pablo, ¿no? Pero yo no soy una persona flemática, yo soy sanguínea, yo soy colérico. Yo también. Y Pablo no creo que tuviera mucho de flemático si leemos cómo era. Tampoco es ser poco ambicioso o ambiciosa. La persona contenta puede ser a la vez una persona ambiciosa, mientras esas ambiciones glorifiquen a Dios. Pablo tenía ambición. No hay nada malo en desear ser la mejor ingeniera que pueda ser o tener la ambición de ser el mejor pediatra que puede ser. El contentamiento no es cuestión de temperamento ni de falta de ambición. Tampoco es resignación. No es desear menos. Aquí se equivoca el filósofo John Stuart Mill, como se equivocaron siglos atrás los estoicos. Él dijo, he aprendido a buscar mi felicidad limitando mis deseos en vez de satisfacerlos. Esto no es la visión cristiana, no es la visión oriental. Retráete, toma distancia, limita tu contacto con el mundo, resígnate. No, esta no es la visión cristiana. El contentamiento cristiano es desear menos solo en sentido relativo, desear menos lo secundario, lo efímero, lo temporal, porque se desea más lo eterno, lo permanente y lo trascendente. Dejadme que lo ilustre. Quiero que no penséis en las patatas fritas, lo crujientes que son, los salados, ¿no? Bueno, ¿te gustan las de diferentes sabores? O sea, ahora en el supermercado puedes comprar patatas fritas del sabor que quieras. Pero a mí también me gustan las clásicas, las de feria y las que están, o sea, recién hechas. Es que las patatas fritas tienen un aroma muy definido, ¿verdad? Pero ¿qué hacéis? Os he dicho no pensar en patatas fritas. Si has podido evitar pensar en las patatas fritas, es o bien porque no te gustan o porque has pensado en otra cosa que te gusta aún más, como el chocolate o algo parecido, ¿no? ¿Vais captándolo? El contentamiento cristiano no es desear menos, sino desear más. Aquí hay una cita tremenda de ese pastor puritano de hace 4 siglos, Jeremías Burroughs, y él dijo lo siguiente: el creyente contento es la persona más contenta del mundo y a la vez la más insatisfecha. Más contenta y a la vez la más insatisfecha. Su corazón ha sido tan ensanchado que ni reinos ni imperios la pueden satisfacer, pero con pan y agua estará satisfecho si le viene de la mano de su Dios. El corazón que ha sido ensanchado para acoger a Dios ya nunca más podrá ser llenado sino por Dios. Lo pillamos, un corazón ensanchado para que Dios quepa, permitir la expresión. En tercer lugar, en este pasaje, pues, Pablo nos enseña que el contentamiento cristiano no solamente es precioso, no solamente es posible, sino que además es algo aprendido. Él dice varias veces, he aprendido el secreto. Es el mismo verbo aprender que viene antes en el versículo 9. Está diciendo que es posible que el contentamiento llegue a ser nuestro estado habitual, que aunque momentáneamente lo perdamos, rápidamente podamos volver
a ese equilibrio interior. Es nuestra postura de defecto. La clave empieza en la mente. Él acaba de animarles, si lo miráis en el pasaje, en los versículos anteriores, acaba de animarles a que pensaran en ciertas cosas como paso esencial para experimentar la paz de Dios. 3 grandes ladrones del contentamiento, dije antes, la culpa, el temor en segundo lugar y el tercero, el enfado. Porque la queja realmente es expresión de estar enfadados con Dios. ¿Qué tenemos que aprender? Tenemos que aprender a ver la vida cada día desde la providencia de Dios. La providencia es una palabra clave que resume en sí misma 3 grandes verdades acerca de Dios. El primero es que Dios es absolutamente soberano. Dios lo controla absolutamente todo. Pensemos en el caso del profeta Jonás. Conocéis la historia, ¿verdad? Dios preparó una tormenta para pararle los pies. Dios preparó un pez para salvarle la vida. Dios preparó una planta para darle sombra. Dios preparó un gusano para ayudarle a comprender su situación, la situación de su propio corazón. Dios lo preparó todo. Dios lo controla todo. Es difícil de aceptar, pero es lo que la Biblia enseña y no va a haber paz en tu corazón y no va a poder brotar el agua caliente de gozo sin esta pata del taburete, porque son 3. La providencia de Dios tiene 3 vertientes, como 3 patas del taburete. Si quitamos uno, el taburete se caerá. No es suficiente solamente estar convencidos de que Dios lo controla todo, porque no nos daría gozo darnos cuenta que estamos en un avión siendo pilotados, por un piloto que no sabe volar. Segundo pata del taburete, es que Dios sabe lo que hace. Dios no solo controla, sino Dios sabe lo que hace. En el primer capítulo de Filipenses, Pablo les escribe queriendo que supieran que Dios había usado su situación para bien. Él estaba encarcelado, pero él les describe que ha servido para que predicara más el Evangelio, incluso a la guardia romana, la guardia pretoriana del palacio real. Estaban escuchando acerca de Jesucristo. Pensemos en la vida de José. Él al final de su vida, ¿os acordáis? Dijo a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien. Increíble. Pensemos en la malicia de sus hermanos. Dios lo encaminó para bien. Pensemos en que cómo fue echado a la cárcel. Dios lo encaminó para bien. La negligencia del copero que se olvidó de él durante 2 años, aunque José había sido de bendición para él, Dios lo usó para que el faraón pudiera encontrarle cuando necesitaba la interpretación de su sueño. Piezas necesarias del puzzle para que Dios arme su obra maestra. Aquí está la medicina para esa herida en tu alma. Dios controla tu situación y sabe lo que hace, pero es que además la tercera pata del taburete de la providencia de Dios es que Dios te ama. No podría amarte más de lo que te ama. Desde antes de crear el mundo, Dios te ha amado y sus planes para con tu vida son planes maravillosos. Tiene un plan inmenso para tu vida. Tiene un plan de llenarte de Cristo. Pero para ensanchar nuestros corazones a las dimensiones de Cristo, Dios muchas veces tiene que permitir que pasemos por situaciones de prueba y de dificultad. Primera lección que tenemos que aprender. Aprender a ver la vida desde la providencia de Dios. Dios controla mi situación, Dios sabe lo que hace y Dios me ama. Lo segundo, aprender a llenar nuestra mente y corazón a diario de Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Cuando nuestra mente y nuestro corazón está lleno de Cristo, brota
el gozo que el Espíritu Santo produce en la vida del creyente. Tuve una experiencia de esto hace un par de años que realmente sigue muy vivo en mi recuerdo y que una y otra vez vuelvo a revivir en situaciones parecidas. Mi madre estaba hospitalizada y yo estaba pues en esa situación complicada, yendo y viniendo del hospital, intentando llevar adelante mi trabajo. Y un día, caminando por la calle, yendo al hospital, me di cuenta que yo iba cabizbajo, no radiaba precisamente gozo. Y de repente me acordé de una predicación de hace años que escuché de Anne Graham Lotz, la hija de Billy Graham. Y en esa predicación ella preguntaba a los que le escuchaban, ¿quién es Jesús para ti? Y ella empezó a hacer un repaso de los títulos de Cristo en la palabra de Dios. Si tú eres creyente, si tú conoces tu Biblia, ¿qué títulos se le dan a Jesús en la Biblia? Piénsalas, aplícalas a tu propio corazón, predícatelo. ¿Qué títulos tiene Jesús en la palabra? Jesús es el Cristo, es el Mesías, el ungido de Dios, es el Alfa y Omega, el principio y fin, el primogénito de toda creación, es el Hijo del Hombre, simiente de la mujer que aplastaría a Satanás, es el profeta, el verbo, la verdad, el camino y la vida, es la luz del mundo, el pan de vida, la puerta, el buen pastor, la vida y la resurrección. Es el Salvador y Redentor de su pueblo, las primicias de la resurrección, nuestro hermano mayor que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Es nuestra Pascua, nuestro sumo sacerdote que ha traspasado los cielos para sentarse a la diestra de Dios. Es el Cordero de Dios, el León de Judá, el Hijo de David, el siervo sufriente. Es el Hijo amado en quien el Padre tiene complacencia. Es la rosa de Sion, es el deseado de las naciones, es el autor y consumador de nuestra fe, es el Rey de reyes y el Señor de señores, y es el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando centramos nuestra mente y nuestro corazón en Cristo, las tuberías están bien conectadas y solo hace falta abrir el grifo para que el gozo del Señor, en medio de circunstancias duras y difíciles, pueda expresarse. Por lo que, en conclusión, te llamo a aceptar en primer lugar que has estado quizás buscando en el lugar incorrecto. Además, si eres creyente, tu descontentamiento y el mío le deshonran a Cristo. Te llamo a aceptar la providencia de Dios. No te quejes. Dios controla tu situación, sí. Dios sabe lo que hace y Dios te ama. Si te sientes que es imposible deleitarte hoy, pues invita a Cristo, que Él te dé el poder que necesitas. Igual te estás dando cuenta que nunca has nacido de nuevo. Pues estar en Cristo es algo maravilloso, es algo milagroso, es algo sobrenatural. Invítale a entrar en tu vida. Díselo en tus propias palabras. Igual llevas años de creyente, pero te das cuenta que es el momento de invitarle de nuevo a que Él sea el centro de tu vida. Te llamo a hablar contigo mismo, contigo misma, como tuve que hacer yo y sigo teniendo que hacer. Lo tuve que hacer ayer mismo. Andrés, ¿quién es Cristo para ti? Que Dios os ayude a disfrutar la belleza de esta joya preciosa que es el contentamiento cristiano. Que el Señor os bendiga.